Buen día a todos y a todas. Hoy estamos más poquitos, pero no importa, igual vamos a dar la clase y bueno, los chicos que no pudieron estar presentes hoy van a poder mirar el video después en las plataformas, ¿sí? Bien, antes que nada quería avisarles que anda circulando por mail justamente y creo que también se les pasó a algunos chicos que se tenían el número por WhatsApp por el tema de la asistencia a las clases presenciales. Es un formulario de Google que a nosotros nos permite tener un número, es decir, si ustedes van a estar o no van a estar en las clases presenciales, ¿sí? Si ustedes van a poder o no asistir. Lo importante es que nosotros tengamos un número, si ustedes nos dicen que sí pueden asistir, un número de por lo menos 10 chicos, bueno, vamos a seguir, y otros si no, no vamos a seguir con las clases presenciales y vamos a seguir por Zoom, ¿sí? No hay ningún problema, solamente buscamos saber realmente el número de alumnos que tenemos para poder seguir con esa metodología, o si no, si es más recomendable, seguimos con otra, ¿sí? Bien, otra cosita es que las evaluaciones ya se han terminado de corregir, entonces, si todo sale bien, vamos a empezar a enviar entre esta semana y la próxima todas las notas, ¿sí? Las notas y la retroalimentación de cada uno de ustedes, de los que rindieron, por supuesto, ¿sí? Otra cosita, el lunes es feriado, ¿sí? Entonces el lunes no nos vamos a ver, no vamos a tener clases de taquigrafía. Bien, vamos a empezar hoy con una unidad distinta, una unidad nueva, que es del texto y sus propiedades, ¿sí? ¿Ustedes qué idea tienen de texto? ¿Cuál es un concepto que ustedes tienen de texto? Pueden escribir, pueden hablar. Solamente quiero que ustedes me digan lo que para ustedes es un texto. ¿Qué creen ustedes que es un texto? Un conjunto de oraciones separados en párrafos. Bien, bien. ¿Para alguien más el texto es otra cosa? ¿O es lo mismo que para Fabián? Bien, a nosotros nos han enseñado casi siempre que el texto es un conjunto de oraciones. Ahora vamos a ver por qué esto es insuficiente, ¿sí? El texto tiene algo que se llama propiedades textuales. Las propiedades es aquello que hace que un texto sea un texto y no otra cosa, es decir, que cumpla con lo que debe ser. Entonces, pensemos en esto. Si nosotros decimos que el texto es un conjunto de oraciones, por ejemplo, decir el micrófono es negro, hoy es miércoles de septiembre, me gustan los canelones y Marta es mi prima, sería un texto, porque nosotros decimos que el texto es un conjunto de oraciones. El problema es, ¿para ustedes eso es un texto? ¿Les parece que eso que acabo de decir yo es un texto? Perfecto, ¿no? Porque no tiene coherencia. Muy bien, muy bien. No es un texto, no es un texto, pero no solamente porque no tiene coherencia, sino porque le faltan otras cosas también. Pero muy bien lo que dice Brenda, no tiene coherencia. Vamos a ir entonces viendo por qué un texto es mucho más que un conjunto de oraciones, ¿sí? Veamos, no, vamos Mauro al anterior primero. Acá nos vamos a quedar un rato, ¿sí? Vamos a ir propiedad por propiedad, vamos a ir explicando después. Yo les voy a presentar a ustedes un PDF, un archivo donde
tengan un concepto de cada uno para los que van a ir tratando. Pero sobre todo les quiero explicar esto ahora de manera más sencilla. La adecuación es la propiedad que se basa en las relaciones entre tres pilares fundamentales: la intención comunicativa, el tipo textual y el destinatario-destinatario, ¿sí? Cada texto tiene una intención comunicativa, un destinatario y con eso se elige el tipo de texto. Entonces, por ejemplo, supongamos que mi intención comunicativa es enseñar el agua, ¿no? Soy profesora de biología y mi intención es enseñar sobre el agua, ¿no? Esa es mi intención comunicativa. El destinatario, si cambia el destinatario, va a cambiar el texto que yo elija, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar sobre el agua a chicos de 18 años que enseñar sobre el agua a chicos de 12 años, ¿cierto? Entonces, quizás el texto que yo elija para enseñar el agua a chicos de 12 años sea de fácil acceso, con información más sencilla, presentado quizás con ilustraciones a los chicos de 18 años, ¿sí? Que ya tienen otro tipo de conocimientos, ya tienen otro tipo de relaciones, ya van a poder armar esas relaciones, ¿sí? Entonces, la adecuación se basa en esto, en la intención comunicativa, en el tipo textual y en el destinatario. Si el destinatario es otro y el tipo de texto va a cambiar, y tiene que ver mucho la intención comunicativa. Si yo quiero informar, voy a elegir un tipo de texto. Si yo quiero convencer, voy a elegir otro tipo de texto. Si yo quiero emocionar, otro tipo de texto, ¿sí? No es el mismo. Y esa es la adecuación. Entonces, por ejemplo, el conjunto de oraciones que yo dije, ¿no? Que no es un texto, ¿sí? Ese conjunto de oraciones que dije, no es adecuado. Porque primero no sé qué tipo de intención comunicativa se tenía. El tipo textual es como una enumeración de cosas que no, tampoco tiene mucho sentido. Y por último, ¿qué destinatario puede requerir esa información de esa manera? ¿No? Entonces no cumple con nada de la adecuación de estos tres pilares tan importantes que, repito, son la intención comunicativa, el tipo textual y los destinatarios y destinatarias. ¿Qué otras propiedades textuales existen? También está la coherencia, la cohesión y la corrección. Si algún día se olvidan, recuerden que todos inicia con co. ¿Existen otras propiedades textuales? Sí, depende del marco teórico que ustedes utilicen, depende de la bibliografía que ustedes utilicen, se van a dar cuenta que sí existen otras propiedades textuales, pero estas son las más básicas y las que engloban a las otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la coherencia. La coherencia y la cohesión trabajan de manera, sí, de manera de pareja, ¿sí? De manera dual, pero son distintas. La coherencia tiene que ver con el sentido. Por eso muy bien lo que está diciendo hoy Brenda, de que el texto, perdón, el conjunto de oraciones que yo dije no era un texto porque no tenía coherencia. Muy bien. ¿Por qué no tenía coherencia? Porque no hay relación entre el tema general y las oraciones que dije. Primero porque no sé cuál es el tema general, porque no puedo sacar un tema general de ese conjunto de oraciones. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo del agua, ¿no? Si mi tema general es el agua, los distintos párrafos van a tener que hablar sobre el agua, ¿sí? Van a tener que ser subtemas referidos a eso. Pero no puede ser que yo esté, el título de mi texto sea el agua y yo termine hablando de un volcán. Puedo mencionar un volcán para decir que, bueno, quizás ahí el agua se encuentra en niveles mínimos, ¿no? Sí, puedo mencionar mínimamente, pero yo no puedo hablar 3 párrafos sobre el volcán, porque el tema principal del texto es el agua. Después tenemos a la cohesión, que la cohesión es justamente una propiedad textual que se basa en las relaciones, en la conexión. Si yo algún día me olvido qué es la cohesión, tengo que pensar solamente que la cohesión es conexión. Por eso se relaciona mucho con la coherencia, porque la coherencia son las relaciones, pero la cohesión es la conexión entre las frases, las palabras, los párrafos, y ahí hablamos mucho de conectores. La cohesión evita las repeticiones innecesarias, porque si no se hace difícil de entender para quien lo lee o para quien lo escucha. ¿Es necesario repetir las palabras? Y sí, es necesario,
Tan de seguido, no, ya estoy cayendo en una mala cohesión. Por ejemplo, si yo les digo, me fui a la casa de María. María tiene un perro, María tiene un gato y María tiene dos loros. María le da de comer primero al loro, después María le da de comer al gato y por último María le da de comer al perro. Hay un excesivo uso de la palabra María, siendo que podría utilizarlo solamente una vez. Yo ayer me fui a la casa de María, quien es mi amiga y cuenta con un perro, un gato y dos loros. Suele darle de comer primero a las aves y después a fulanito y menganito, ¿sí? Puedo evitar la repetición, puedo no omitir esa palabra que se repite, puedo usar una sustitución, ¿sí? La cohesión se basa mucho en eso, en sustituir, en reemplazar, en conectar, ¿sí? Depende de los recursos cohesivos que se utilicen. Nosotros vamos a trabajar mucho con eso, con los recursos cohesivos, ¿sí? Y por último tenemos a la corrección. La corrección es la base de todas las normas gramaticales, toda la normativa del castellano que nosotros tenemos, ¿sí? Así que por favor recuerden eso. Se basa en las reglas que nosotros tenemos en nuestra propia lengua. Por ejemplo, no solamente de cuándo lleva tilde o no una palabra, no de si es come corta o come larga solamente, sino también de el uso de las mayúsculas, de los signos de puntuaciones, ¿sí? Bien, vamos entonces a la próxima. Bien, entonces, acá, por ejemplo, tenemos una situación muy particular. La adecuación dijimos que tiene tres pilares, ¿no? Intención comunicativa, tipo textual y destinatario. Por ejemplo, si yo quiero informar, ¿sí? A mis alumnos sobre un tema, el tipo textual que voy a escoger es expositivo. El expositivo es esto que yo estoy haciendo ahora, exponer un tema, exponer una información, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, intento convencer, si mi intención comunicativa es convencer, ¿qué tipo textual ustedes dicen que yo usaría? Poesía, argumentativo, emotivo, expositivo. ¿Cuál ustedes Buen creen? día, profe. Buen Hola, día. Cari. Argumentativo tendría que ser, Muy bien, para Cari, convencer. muy bien, Liz, muy bien las dos, muy bien, argumentativo, perfecto. Si yo intento convencer, voy a tener que utilizar un tipo textual argumentativo. Muy bien. Y si yo quiero entretener, por ejemplo, si mi intención es entretener, ¿qué tipo textual voy a usar? Fui al médico, me explicó que son venas hinchadas, que a veces te hinchan tanto que llegan a romper. Por eso puede. Ay, perdón, Liz, no sé si vos hablaste o era otra cosa. em, ¿Cuál podría ser? A ver, si yo intento entretener, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Va a ser argumentativo, expositivo, poético, informativo? ¿Cuál podría ser? Si busco entretenimiento nada más, ¿sí? Leer por placer. ¿Cuál usaría? ¿Qué tipo de texto? ¿Poético, profe? O sea, son los Poético. textos literarios. Muy bien, poético. Yo estoy intentando entretenimiento, ¿sí? Busco el texto poético. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que uno lee por placer, no? Una novela, un cuento, una poesía, una obra de teatro. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos entonces a la próxima diapositiva. Nosotros tenemos la coherencia que decíamos que es justamente la relación con el tema central y cómo se va relacionando con los diferentes subtemas. Entonces, dentro de la coherencia, nosotros tenemos este tema central que tiene que estar vinculado a una misma unidad temática. La unidad temática es este tema y que se tiene que ver representado en los distintos párrafos y que tiene que tener toda una línea, si no se tiene que perder el eje. Si yo empecé hablando, supongamos, ¿no? De la guerra de la Triple Alianza, yo no puedo dedicarle 8 párrafos a la guerra de Malvinas. ¿Por qué? Porque
Yo dije que mi tema central iba a ser la guerra de la Triple Alianza. No puedo dedicarle tanto espacio en mi texto a una guerra que no estoy tratando. ¿La puedo mencionar? ¿Puedo buscar un paralelismo? Sí, sí puedo, pero no puedo darle protagonismo de algo que yo no anuncié que iba a ser protagonista, ¿sí? Eso pasa mucho cuando uno empieza a escribir, sobre todo con temas libres, ¿sí? Sobre temas libres, porque lo que sucede es que quizás a veces no tenemos muy claro lo que vamos a escribir e iniciamos escribiendo sobre algo y terminamos con cualquier cosa porque no tenemos claro lo que queremos escribir y hacia dónde apuntamos, ¿sí? La cohesión. La cohesión es, como habíamos dicho, conexión, ¿sí? Es esta relación que se da entre los significados, cómo se conectan. Si, por ejemplo, yo les digo, María y José son buenas personas porque ellos siempre son amables conmigo. María y José, ¿con qué palabras se relacionan? Repito la frase, ¿sí? María y José son muy buenas personas porque ellos son muy amables siempre conmigo. María y José, ¿con qué palabras se relacionan? ¿Se refiere a ellos? A ellos, muy bien, se relaciona con ellos. Ellos reemplaza a María y José. Lo mismo con los locativos, los adverbios locativos. Por ejemplo, yo digo, no quiero volver al parque porque ahí me robaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese ahí reemplaza a parque para no repetir. También las conexiones de las ideas. Existen muchas maneras de conectar ideas. Muchas veces usamos muy mal las conexiones, ¿sí? Los conectores. Por ejemplo, el I se usa muy, muy mal. Em, por ejemplo, hay una canción que dice, yo te quiero y por eso te tengo que dejar. Ahí va una I, yo te quiero y te tengo que dejar. Ahí está bien usada esa I o debería ir otra palabra, otro conector. Y otro conector podría ir. Yo te quiero, por eso te tengo que dejar. Bien, podría ser si es que el cariño no es bueno, pero muy bien. El más seguro que tendría que ser utilizado, bueno, depende del contexto, como bien dice Fabián y Roxana, sería pero, ¿no? Sin embargo, podría ser también, yo te quiero, pero te tengo que dejar, es decir, una contraposición de ideas. Por más que te quiera, te tengo que dejar, ¿sí? Pero usamos mucho la I está para todo, ¿sí? Y realmente no es así, la I debería ser utilizada solamente para sumar ideas que tengan el mismo nivel de jerarquía. Y yo te quiero y te tengo que dejar no tienen el mismo nivel de jerarquía. Hay una que pesa más y es el te tengo que dejar. Hay una frase muy real que dice, todo lo que viene después del pero es lo que vale. Te amo, pero te tengo que dejar. ¿Cuál tiene más valor? Te tengo que dejar por más que te quiera, ¿sí? Bien, muy bien. Veamos entonces. Y acá tenemos unos memes nomás, que es para ambientar la situación. Dice, la ortografía no enamora, pero tampoco me veo con alguien que quisiera hacerme muy feliz, ¿sí? Entonces, esta es un, un meme para tratar esto, ¿sí?
Y es cierto, ahí tenemos muchos errores. A ver, díganme qué errores tenemos en hacerme muy feliz. A ver, cómo sería, cómo estaría bien escrito. A ver el chat. Hacerme es uno, muy bien, ¿qué más? Muy bien, la H y feliz, muy bien, es con Z, muy bien, perfecto. Hacerme, sí, muy bien, es con H y con C, muy con I, griega o con la semivocal I, sí, muy, y feliz con Z, muy bien, muy bien. Y el otro es, si usted escribe ya voy, por favor no venga, muy bien. Y ahí tenemos justamente ya voy, hay un error con voy, a ver cómo se escribe ese voy. Con la V Con la y la V, I bien. y Y la C, muy bien, la Y. voy, muy bien, perfecto. Así Bien, es. esta es una manera más divertida, ¿no? De trabajar esto, pero sigue Sí, siendo. pero disculpe, profe, pero igual es interesante porque aunque en lo que sería el escrito no lo haríamos de esta manera, o al menos, igual o sea, es exitosa la comunicación a pesar de todo. La gente igual se entiende. Tristemente, bueno, los chicos todavía, hay muchos chicos, muchos adolescentes que de repente no saben escribir a Claro, la sí, H, a sí. la Z, que en el WhatsApp encontrás cada mensaje que, bueno, Dios mío. No, sí. En las redes sociales en general es terrible cómo estamos trabajando con el- la escritura, sobre todo porque a veces no se entiende. Cuántas veces a mí me han mandado un mensaje en WhatsApp, sobre todo diciéndome, eh, tengo que ir al supermercado, ¿no? Y yo le digo, bueno, la respuesta porque me ponen, tengo que ir al supermercado. El tema es que si me ponen, tengo que ir al supermercado, yo entiendo que es una afirmación, ¿cierto? El tema es que no escriben el signo de pregunta, no está el signo de pregunta, entonces yo nunca respondo esa pregunta, entiendo que es una afirmación. Pero decido que no, que era una pregunta y después inclusive se van a enojar porque uno no responde, pero no. Y pasa mucho, como vos decís, Cari, en las redes sociales encontramos a veces cuestiones muy complicadas de entender, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, no importa, se entiende. El tema es que a veces no se entiende, ¿sí? Y ahí hay un conflicto. Así que bueno, esta era como una manera más divertida de trabajar estos errores, ¿sí? Bien, vamos a la otra. ¿Entienden? Mientras vamos abriendo el otro PowerPoint, ¿entienden esto? ¿Tienen una duda? Bien, si entienden todos, vamos entonces a los recursos cohesivos, ¿sí? Los recursos cohesivos son los que estuvimos nombrando hace un ratito, tienen mucho que ver con la cohesión, entonces por lo tanto tienen que ver con cómo se van conectando estas palabras. Un tipo de recurso cohesivo es la referencia. Y la referencia consiste en reemplazar una palabra o frase por un nombre. Por eso podemos hablar también de referencia pronominal. Por ejemplo, María y José se van a casar, por lo que ellos están armando su lista de boda.
¿sí? Esta es una referencia pronominal, ¿sí? Diferente es si, por ejemplo, nosotros decimos lo del parque. Yo quiero ir al parque porque ahí venden las mejores garrapiñadas, ¿no? Ahí no hay un pronombre porque ahí es un adverbio, pero sigue siendo una referencia, sigue siendo un reemplazo, ¿sí? Bien, después tenemos la elipsis. Consiste en omitir una palabra o una frase del texto que se encuentra nombrada anteriormente y no es necesaria para comprender el sentido. Su uso solo es correcto cuando se puede reponer fácilmente por el elemento omitido. De lo contrario, puede generar ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad, chicos? Es algo que nosotros nombramos varias veces, pero ¿qué es la ambigüedad? ¿Qué se acuerdan ustedes? Algo que puede tener incluso dos sentidos no es claro. Muy bien, esa es la palabra, es poco claro, ¿sí? Puede tener varios significados o puede no entenderse, ¿sí? Ese es el problema con la ambigüedad, que es poco claro, yo no sé realmente a qué haces referencia. Entonces, la elipsis, es decir, omitir elementos, se entiende si yo lo uso bien, si lo puedo reponer con mi cabeza, si no, no se entiende. Un mal uso de la elipsis es, por ejemplo, este. Invité a María y a Caro a comer una hamburguesa esta noche. Me dijo que sí. ¿Se entiende eso? Repito la frase. Invité a María y a Caro a comer una hamburguesa esta noche. Me dijo que sí. Ahí hay una elipsis, pero ¿se entiende? Sí, yo diría, ellas me dijeron que sí, quizás. Pero ahí le cambias el sentido Ah, ya porque, le cambio el sentido, ya le completo en realidad. claro, Sí, vos ahí le cambiás porque decís que está en sí, pero plural, pero acá no me, exacto, sí. la oración No está en solo a María. claro, Sí. solamente una dijo que sí. El problema es que usó mal la elipsis y no sé Mm, cuál dijo que sí. Si María o mm, Caro. Por claro. eso, por eso es lo que decimos que la elipsis es bien utilizada si se repone esa información automáticamente. Si la información no se repone, entonces no está bien utilizada. Porque, por ejemplo, yo digo esa frase y perdón, y Karina me puede decir, ah, bueno, va a venir María, entonces. Y yo puedo decir, no va a venir Caro, pero realmente la frase no dice si es María o si es Caro, ¿sí? Y queda esa ambigüedad en la oración. Bien, veamos este ejemplo. Camilo es un chico que nació y se desarrolló en la ciudad. Durante sus primeros años no conoció otros animales que no fuesen los que se permitían en su complejo departamental, ¿sí? Fíjense, su complejo departamental, ¿sí? Sus primeros años, ¿sí? Nació y desarrolló. No repite Camilo. Fíjense cómo sería esto si se repitiese Camilo todo el tiempo. Camilo es un chico que nació y Camilo se desarrolló en la ciudad. Durante los primeros años de Camilo, no conoció Camilo otros animales que no fuesen los que se permitían en el complejo departamental de Camilo. Impresionante la cantidad de Camilos que tendría. No solamente en la elipsis, sino también en la sustitución, porque ahí, por ejemplo, dice sus primeros años, ese se desarrolló, su complejo departamental, todos hacen referencia a Camilo, ¿sí? Están en concordancia los verbos con Camilo, entonces esas cuestiones hay que tener en consideración porque siempre ahí estamos en presencia de la cohesión, ¿sí? La sustitución. La sustitución supone reemplazar una frase o una expresión por otra con significado similar.
Su uso nos permite evitar repeticiones. Se distinguen tres tipos: sinonimia, y después vamos a ver que está la hiperonimia y las palabras generales, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con la sustitución. Es reemplazar algo con un significado similar para evitar las repeticiones. Vamos a ver la sinonimia primero. Los sinónimos son palabras que tienen un significado similar, no igual, ¿sí? No cometamos ese error de decir que son palabras con el significado idéntico, porque no hay una sola palabra en español que tenga el mismo valor, ¿sí? Tienen significados similares, pero no tienen el mismo valor. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo residencia que casa, ni no es lo mismo casa que hogar, ni no es lo mismo hogar que domicilio, ni no es lo mismo domicilio que alquiler. Sí puede ser que en algunas situaciones, en algunos contextos, estos sean sinónimos, pero no lo son por sí mismos, ¿sí? Bien, entonces, los sinónimos son palabras que tienen un significado similar. A veces, esta equivalencia depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, los duraznos no están del todo maduros y es una pena, pues me encantan los melocotones a punto, ¿sí? En este caso hablamos de sinónimos de duraznos y melocotones. Muy bien. Después tenemos la hiperonimia y las palabras generales. La hiperonimia, si nosotros cortamos la palabra y vemos la etimología de la palabra, vemos que, por ejemplo, hiper es grande, gigante, mega, ¿sí? Hiper es algo grande. Y nimia viene de nomen, del latín nomen, que significa nombre. Entonces significa nombre grande, ¿sí? Es una palabra que contiene a otras palabras, ¿sí? Dice, el hiperónimo es una palabra cuyo significado abarca otros términos que comparten ciertas características. Cada término particular se denomina hipónimo. Por ejemplo, el perro es mi animal favorito. Sin dudas, es la mascota, animal doméstico, que más confianza me da. Fíjense, ¿cuál es la palabra más grande ahí? La palabra que contiene a las otras. ¿Cuál es? Mascota, profe. ¿Cuál? Mascota puede ser. Hay una más grande que mascota. ¿Cuál es? A ver. Animal favorito. Vale. Animal. Muy bien, animal. Animal contiene a mascota, a animal doméstico, a perro, ¿sí? Si yo voy haciendo la distinción, yo tengo animal, yo divido entre herbívoros, carnívoros, divido entre domésticos y no domésticos, dentro de eso divido otra vez dentro de los que son los perros, los gatos, los loros, dentro de los perros dividido entre razas, ¿sí? Hay Es todas una estas, categoría. claro, Es la muy categoría. bien, Perdón. muy bien, Cari, muy bien. Son las categorías distintas dentro de una clase grande y dentro de esta clase grande, que tiene muchas categorías, también podemos ver que esta clase pertenece a una mayor, que son, por ejemplo, los seres vivos, ¿sí? Entonces, porque sea una clase mayor no significa que no pueda haber una mayor a esa, ¿no? A ver, ¿qué otros hipónimos? Perdón, los hipónimos son las palabras que se contienen dentro de los hiperónimos. Hipo es chiquito, ¿sí? Entonces, el hipónimo de mascota, por ejemplo, es perro. El hipónimo de animal es mascota, ¿sí? Los hipónimos son las palabras más chiquitas que se contienen en un hiperónimo. Hiperónimo, por ejemplo, ¿qué otro hiperónimo ustedes conocen? ¿Cuál sería el hiperónimo de los hipónimos silla, mesa, Podría chifoñé? ser muebles. Estaba Mue- pensando justo en eso. Muebles.
Sí, podría ser. Muy bien, Bueno. muy bien. ¿Y En qué el otro? caso de animal, profe, en el caso de animal también podríamos decir, bueno, incluso se dividen en vertebrados e invertebrados, mamíferos, Sí, qué sé yo. Hay un montón de cosas que cuadrúpedos. podríamos. Claro. Sí, sí. Sí, no, es una categoría inmensa, un montón de divisiones tiene, pero está buenísimo para ir viendo esto. Súper bien, súper bien. Bien, después tenemos las palabras generales, ¿sí? Que son, justamente la palabra general es un término que tiene un significado amplio y permite reemplazar todo un segmento del texto. A veces se confunden mucho con los hiperónimos, pero atenti, los hiperónimos son dentro de categorías, son categorías mayores, es decir, siguen una línea. Si yo hablo de silla, mesa, chiffonier, bayou, escritorio, te sigo moviendo entre muebles y animales, la verdad que yo no puedo mezclar una marmota y un chimpancé con una mesa, ¿sí? Ya no hay relación. Pero las palabras generales son tan abarcativas, mucho más abarcativas que los hiperónimos. Y ahí vamos a ver la diferencia ahora. A diferencia de los hiperónimos, el sentido que le otorguemos a esa palabra dependerá de cada contexto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hablo de muebles, no cambia el contexto, porque cambia el contexto, yo no significa que no hable de muebles. En cambio, las palabras generales sí cambian. Veamos este ejemplo. La réplica del titanosaurio patagónico se exhibe en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Este hecho representa una nueva conexión entre Argentina y Estados Unidos. Este hecho, esa palabra hecho, reemplaza todo lo anterior, no reemplaza una palabra, reemplaza todo. Reemplaza la réplica del titanosaurio patagónico, se exhibe en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Todo eso es un hecho y es lo que se reemplaza. Pero fíjense que hecho en otra oración, en otro texto, en otro párrafo, significa otra cosa. Como por ejemplo, si yo dijese, la guerra de las naciones en 1283 que se produjo entre Asia y Europa ocasionó disturbios sociales y económicos. Este hecho suscitó la vuelta de tal ideología, ¿no? Fíjense cómo este hecho, en esta oración que vemos en el PowerPoint, habla de una réplica del titanosaurio patagónico, mientras que en la otra oración hace referencia a una guerra y todo lo que pasó con esa guerra, ¿sí? Entonces, son palabras muy abarcativas, muy amplias y que cambian su significado dependiendo del contexto, ¿sí? La, la cohesión tiene una fuerte relación, como decíamos, con las conexiones. Y si yo hablo de conexiones, estoy hablando de conectores o de conjunciones, como nosotros vimos también. Los conectores o conjunciones son palabras o grupo de palabras que establecen relaciones de distinto tipo entre las partes de un texto. Estos elementos permiten que las ideas se vayan encadenando a través de relaciones aditivas, disyuntivas, adversativas, temporales, causales, consecutivas, entre otras. Por ejemplo, yo no quiero estudiar, pero sé que es importante hacerlo. Nosotros ya vimos las conjunciones. Es bueno que en este momento peguen un repaso de cómo trabajarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuáles son las disyuntivas? Las aditivas son las que suman y las disyuntivas,
¿No se acuerdan? Las disyuntivas son, por ejemplo, la o la u, la que nos hacen elegir entre una opción u otra. Por ejemplo, ¿qué querés comer hoy? ¿Milanesas o ñoquis? ¿Sí? Tenés que elegir entre una y otra, no elegís las dos. ¿Sí? Bien, y tenemos que ir viendo, repasando, por favor, lo de los conectores, ¿sí? Para su bien. Bien, vamos al próximo, Mau. Luis come manzanas mientras Luis mira el partido del equipo favorito de Luis. Practiquemos esto. ¿Cómo podemos mejorar esta oración? Escriban en el chat nomás, o si no quieren hablar. Si quieren hablar, perfecto. Pero si no, escriban en el chat. ¿Cómo mejoramos esta oración? Luis come manzanas mientras Luis mira el partido del equipo favorito de Luis. ¿Cómo dejamos de repetir tanto Luis? Profesora, yo Ujú. diría, no sé, yo tengo maneras también de escribir y de hablar, pero yo diría de esta manera, Luis come manzana mientras mira su partido, o sea, el partido de su equipo favorito. Bien, Yo le perfecto. sacaría, Perfecto, perfecto, sí, Cari, y perfecto, Brenda, en el chat. Muy bien, muy bien. Luis come manzanas mientras mira el partido de su equipo favorito. Perfecto. Bien, también puede ser como dice Roxana, Luis come manzanas mientras mira a su equipo favorito. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Fíjense ahora este. María me quiere y también yo a ella no. Ahí hay un error que se puede salvar, se puede entender si cambia el nexo, si cambia el conector. ¿Cómo podemos mejorar María me esto? quiere, Ajá. María me quiere, pero yo a ella no. María me quiere, pero yo a ella no. Muy bien, muy sin bien. embargo también, profe. ¿Cómo? Yo podría decir, María me quiere, sin embargo, yo a ella, no, Perfecto, muy bien, muy pobre bien. María, la estamos Pobre castigando María. mucho. Pero hay una versión más amable de esto que ustedes podían cambiarlo, no eligieron ese camino, pero podría ser así, miren, María me quiere y también yo a ella y sacábamos el no. Había una manera de cambiar también de esa manera y quedaba bien, pero elegimos a que María no la quieran, pobrecita. Muy bien, chicas, muy bien, Liz, muy bien, Cari. Mis helechos favoritos son las plantas. ¿Está bien eso? Ahí hay un hiperónimo. ¿Está bien? Mis plantas favoritas son los helechos, Bien, muy bien, muy bien. podríamos ser así. Muy bien lo que escribe Roxana en el chat, muy bien Brenda en el chat. Mi planta favorita son los helechos, es una opción. O como dice Brenda, también puedo decir los helechos son mis plantas favoritas. Muy bien. La idea es que planta es la palabra grande, entonces las plantas favoritas son los helechos o mi planta favorita son los helechos, como quiera se puede hacer, pero tengo que pensarlo, ¿sí? Lo que sí tendremos que tener todo en plural. Mis plantas favoritas, ¿sí? Bien. Y por último tenemos, allí nunca fui feliz, sin embargo, no regreso al parque. ¿Qué está mal ahí? Yo diría, allí nunca fui feliz, por eso no regreso al Muy parque. bien, el nexo O está mal, el conector bien, está mal. Muy bien, Cari, muy bien. Yo nunca fui feliz allí, por eso no regreso al parque. por esa razón, bueno, hay varias cosas que podríamos utilizarlo, pero sí hay una lista de palabritas de De conectar. conectores, muy bien, bien. También podría sacar el no último para que tenga sentido, ¿no? Yo podría decir, allí nunca fui feliz, sin embargo, regreso al parque.
por más que no fui feliz, regreso al parque. Pero ahí él, sin embargo, ni el no pueden estar juntos. O saco uno o dejo otro, pero le cambio. O sea, tengo que fijarme ahí para que tenga sentido, ¿sí? Muy bien, chicas, muy bien, chicos.